Welcome everyone to our event today. We are closing the Muy Capnography buenas tardes a este evento. Les damos la bienvenida. and our Este award este evento que se centra en reducir la brecha global de capnografía. Soy la doctora language Sipora interpretation Gatuya. into English, Tenemos Spanish, interpretación en Spanish, inglés, en so francés, en that we are español. all of Y today's para speakers, asegurarnos de que todo we el should be mundo able puede seguir to correctamente el comprehend debate, les and pedimos también edge a to quienes the deseen seguirlo virtual globe en inglés icon on que your vayan screen al icono de la to bola del select mundo the donde correct pone language. interpretación. Está en la parte de Depending abajo de la on pantalla de the Zoom. Seleccionen el idioma device correcto you're y ya using, está. you might see it at Les the bottom as a blue informamos que está en la abbreviation parte de and abajo, the como more decimos, button en el is icono de la bola del English mundo, o abbreviation. quizá tienen que We have presionar donde some pone más y ahí instructions for ya everyone. seleccionar interpretación. Just 1 minute to get to the room. Vamos a dejar un minutito más para que la gente vaya I entrando. hope everyone can hear me clearly. I Espero can que todo el get mundo me to your escuche room bien, so we can que start. puedan ir a su grupo de idioma, a que puedan seleccionar el idioma que sin ningún problema. Great. Muy We have bien. just one short hour together. Pues tenemos So I'm going to apenas give you una brief horita bios de of the tiempo, así que no speakers voy a ir in writing presentando individualmente a nuestras and expertas de hoy, pero sí que pueden encontrar los our enlaces a sus bionotas en el chat. En demonstrators cualquier caso, and our bueno, host, Livebox también queremos dar las International gracias a nuestras panelistas y a las organizadoras Lifebox, Smile Train y la Federación Internacional de Sociedades de Anestesistas que están aquí. Así que I would love vamos the a empezar ya opportunity to directamente kick off con el debate, our discussion. con lo que Angela, nos could ocupa. you kindly tell us Ángela, where ¿nos we are right now and podrías how, hablar in terms en of el estado capnography, actual de la capnografía? ¿En qué punto Angela, nos encontramos? Bienvenida, Ángela. Ángela. Hello, everyone. Can you all hear me? Hola a todo el mundo. Hope ¿Me so. escuchan bien? I'm Espero que going to sí. speak quite fast, Bueno, voy a so hablar please bastante rápido, be patient with así the que translators and tengan interpreters piedad just a de moment. los I'm going to intérpretes, show que you seguro this que les va a costar un poquito más. picture Quería enseñarles from the United esta States. imagen It's de a Estados graph Unidos. showing how Es many un gráfico que patients muestra came to the Closed Claims Project before the introduction los of datos capnography. previos a Here la we capnografía, see where hasta que se introdujo la capnography was capnografía. Aquí introduced. vemos el momento en el que se And we introdujo see how este few método, la capnografía, y lawsuits were coming because of la patients poca cantidad de having demandas que compromised hubo esophageal intubation. debido a This los problemas de has intubación really esofágica. changed Vemos what que was happening. sí que As a result se ha of this, cambiado lo que sucedía. capnographs and capnography became Los mandatory capnógrafos y in la most capnografía, como modern resultado, capnographies. pues But se tornaron la norma en la this gran is mayoría de los países de altos recursos. this picture from Guatemala. Tenemos también aquí una imagen de You will Guatemala, see that, sorry, this one is from Kenya, but it does en este show caso the es same de thing, Kenia, which pero bueno, is that básicamente muestra más o menos lo mismo. in capnography, Como there en la are very few capnografía capnographs hay muy available poquitos in capnógrafos the operating disponibles rooms of Kenya. en los quirófanos de Further, Kenia. very few, Aquí vemos only también available in the prácticamente recovery ninguno rooms en and las salas de very few recuperación available y también muy in poquitos the disponibles rooms where procedures are en done aquellas with salas sedation. para las que se It's necesita very sedación. important to have capnography available. Es And importantísimo tener disponibilidad here de I can capnografía show you y what en happened when esta imagen les capnographs were puedo brought to Malawi. mostrar This was done by un some of our proyecto que se British hizo colleagues en who Malawi. brought 40 Fueron capnographs compañeros to the state of británicos Malawi que and llevaron how capnógrafos to a use Malawi, them, and then les asked them to mostraron y les narrate formaron what en was cómo happening and usarlos what they y found también when hicieron they un used proyecto capnographs. documentando qué es lo que habían 6 months encontrado. later, they went 6 meses back, and después here is volvieron what they y aquí found. podemos ver lo And que you can descubrieron. see here, in Aquí se particular, puede ver esophageal intubations particularmente were las available, intubaciones esofágicas and eran also muy comunes finding y disconnections. también And this pues is las vital to desconexiones make our
en la respiración, vemos que esto es algo vital a la hora de salvar las vidas de los pacientes y reducir las comorbilidades o la hipoxia. Entonces aquí es básicamente, como vemos, la idea de que los capnógrafos son esenciales a la hora de salvar vidas. También tenemos compañeros británicos que, como decíamos, lo que vieron en el sur de Malawi, había casi 12 intubaciones esofágicas por millón de personas por año. Y si lo extrapolábamos al África subsahariana, podía haber hasta casi 11.000 intubaciones esofágicas cada año. Entonces pueden ver la importancia, lo crucial que es tener la capnografía para poder hacer esos diagnósticos y también los procedimientos y poder tratar apropiadamente a los pacientes. Tenemos este dispositivo tan mono, tan chiquitito de Livebox, de Smile Train, que puede ayudar a salvar vidas. Y aquí los puntos claves son los siguientes: es que la capnografía es la clave para diagnosticar esa intubación esofágica, que era en la práctica estándar. Pero también nos da muchísima otra información sobre, por ejemplo, los sistemas respiratorios, cardíacos o metabólicos de los pacientes, y se usa también la pulsioximetría y la capnografía para poder hacer un seguimiento de los pacientes. Lo que voy a sugerir es que lo que tenemos que hacer es desarrollar esa coalición por la capnografía. Tenemos aquí los líderes que son Livebox, Smile Train y la Federación Internacional de Sociedades de Anestesiólogos, anestesistas. Pero necesitamos que todas las sociedades de anestesiología estén involucradas para conseguirlo. Necesitamos también a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, y sabemos que cuando, en este caso, tanto la OMS como la WFCA están actualizando las normas internacionales, y veíamos que no había un momento perfecto que pueda estar disponible, pero ya hemos visto que sí que ya está comprobado que es bueno poder usarlo en cualquier sitio del mundo. También la Fundación de la Seguridad de los Pacientes, la Alianza G4, tenemos a ONGs, a universidades, pero es súper importante que consigamos tener a cirujanos y cirujanas que se involucren en este punto, porque es clave. Quizá parece que no es tan importante con cirujanos que igual están trabajando el labio leporino en otros países, y pues pueden pensar que es fácil poder hacer esta práctica de la intubación gastroesofágica en ciertos pacientes en el momento en el que están trabajando, ¿no? Entonces son cirujanas que efectivamente aprecian este seguimiento y este dispositivo. Y también a los intensivistas es importante. ¿Cuál es la propuesta que haríamos? Pues básicamente que tenemos un capnógrafo que es magnífico, que nos podemos permitir que a nivel de costes, que la capnografía ya se ha probado que salva vidas y que es básicamente una iniciativa de seguridad de los pacientes a nivel quirúrgico. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Pues bueno, ¿a qué estamos esperando? Efectivamente, esa es la pregunta, porque esto va de la seguridad de los pacientes y todos y todas tenemos que ser parte de la solución. Y ya, por mi parte, esto sería todo. Sipi, muchas gracias, doctora Enright, por haber enfatizado la importancia de la capnografía y decirlo por qué, ¿no? Le voy a preguntar ahora a la doctora Evans que nos cuente el trabajo que se ha hecho en los últimos años para empezar a reducir efectivamente esta distancia. Muchísimas gracias, Sipi, gracias por la oportunidad, gracias a los asistentes por, bueno, pues tomarse su tiempo para venir a este debate tan importante. Se han hecho
trabajos muy importantes sobre diferentes equipos en países de ingresos medios y bajos, pero hasta hace poco estos efectos se centraban en la pulsioximetría y tenían su razón, ¿no? Porque es muy fácil de usar, no es muy costoso y también, pues bueno, lo aprueban y lo incluyen todas las normas internacionales, especialmente también las de la OMS. Y quizá uno de los pocos beneficios que le podemos ver a la pandemia de la COVID, pues es que ahora la gente sabe lo que es un pulso oxímetro y saben cuál es el valor que tiene. Pero la capnografía es un poquito distinta y voy a comentar un poquito de historia, lo que decía Ángela, no fue hasta el 86 cuando se publicaron estas normas internacionales sobre anestesia y cuando vimos que se llegaba a un estándar, a una norma internacional. Y no fue hasta los años 90 que la gran mayoría de los organismos de salud internacionales pues empezaron a hablar de los procedimientos mínimos para anestesia, lo básico. Sin embargo, también sabemos que la capnografía pues no es algo con lo que el público en general esté muy familiarizado, incluso también los sanitarios, ¿no? Parece porque no son capaces de entenderlo. Y uno de los desafíos a los que nos enfrentamos es que casi no se usa en muchos países comparado con los pulsioxímetros y vemos que se usa pues para procedimientos que incluyen la sedación, por ejemplo. Los anestesistas lo entienden y también no vemos que no todo el mundo lo llega a entender. Es más costoso, más difícil de entender, no se puede usar en todos los contextos y por eso estamos intentando cambiarlo desde esta sesión de aquí. Angela no lo ha mencionado, pero es algo que se recomienda en las normas internacionales de la OMS, pero no es hasta ahora cuando hemos visto que es una solución de bajo coste o de un coste adecuado. Y hay que señalar también pues, que es bueno el uso tanto de la capnografía como lo de los pulsioxímetros. Hay diversos pasos que se han ido dando, pasos críticos, pero previamente a este trabajo había varios grupos que trabajaban en una solución de capnografía y quiero hablar de estos grupos porque lo que se estaba haciendo era crítico para llegar hasta el momento en el que estamos ahora mismo. En 2020, SmileTrain Livebox dieron las especificaciones básicas y eso sentó las bases para la estandarización o la regulación a nivel internacional. Y estas especificaciones, en este caso de la WFSA, fueron quienes realmente sentaron las bases para conocerlo como lo conocemos ahora. La durabilidad de los consumibles, la falta o la no dependencia de la electricidad o de otros temas. Otro grupo que quiero resaltar es GCAP. Angela más o menos lo ha mencionado, pero este es el proyecto mundial de CAPNO y han hecho un trabajo magnífico en Malawi, en los quirófanos de allí, y en el momento de ese estudio, apenas una de cada 30 salas de operaciones de los hospitales tenían una implementación de este tema. Y creo que es muy importante porque eh, la mayoría de los países de rentas medias y bajas están en esa situación. Entonces, introducir la capnografía, pues la gente decía que era muy complicado, según también los recursos. Y otro grupo que es importante mencionar es la GSAF. Mike Lipnick y su equipo trabajaban con compañeras de la Universidad de Utah y sí que estaban intentando desarrollar un dispositivo que poder usar específicamente en países de recursos medios y bajos. Y no fue hasta el año 2020 que esa iniciativa de Lifebox y SmileTrain para la anestesia segura o la operación segura se lanzó y gracias a SmileTrain pues se sentaron las bases de lo que conocemos hoy en día.
La idea era intentar conseguir una solución que pudiese cumplir las necesidades de los hospitales y poder hacer unas cirugías de alta calidad. Esto ha ido plantando las semillas para conseguir un dispositivo que ayude a toda la comunidad mundial de la cirugía y la anestesia para que puedan tener este dispositivo tan importante para la seguridad de los pacientes. Creo que uno de los temas más críticos que se hizo fue conseguir a todas las personas que estaban involucradas, y lo conseguimos también desde Smile Train y Livebox y la WFSA, y también conseguimos juntar a otras personas que tenían experiencia en la capnografía también para tener un poco ese liderazgo estratégico en la estrategia del proyecto. Se trabajaba de manera independiente y tampoco trabajaban de manera coordinada. Entonces conseguimos, gracias a Livebox, tener una especie de estrategia, también gracias a la experiencia de los pulsioxímetros, pues se consiguió una forma de enfoque, de abordaje, también centrada en zonas con pocos recursos. Tuvimos unas propuestas y sí que pedimos a diferentes fabricantes que pudieran darnos una propuesta. Era algo que ya estaba cuando estuviera en el mercado, pues íbamos a reducir mucho los costes. Antes, Ángela les ha mostrado una imagen y quiero resaltar que es un dispositivo magnífico. Hablamos de capnografía y tiene tanto el capnógrafo como el pulsioxímetro, y considero que esto es fundamental. Sipi, ya he terminado, así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora Evans, por esa actualización en qué es lo que se ha estado haciendo para reducir esta brecha. Es el momento de escuchar a la doctora Nabukeña de Uganda para ver cuál es la realidad del acceso a la capnografía en Uganda y qué papel cree que pueden desempeñar las sociedades nacionales de anestesia en la defensa del acceso a la capnografía. Muchísimas gracias, Sipi. Para mí siempre es un placer estar hablando de temas como este porque, como comentaban las doctoras Enright y Evans, la capnografía se ha estado usando en muchos países durante décadas, pero vemos que hay una brecha con los países que tienen menos recursos, ¿no? Y en Uganda, por ejemplo, tenemos un estudio más reciente que ha mostrado que esa brecha es de el 85%. Esto es una información muy reciente y seguimos teniendo el 85% de los quirófanos y zonas donde hay sedación en las que se opera sin capnógrafo. Y por eso quiero resaltar la importancia que tiene. Se publicó un trabajo en nuestro país que también decía que, además de no tener ese equipo, también había una brecha en cuanto a conocimiento. La Sociedad de Anestesistas de Uganda se ha estado formando para mejorar la seguridad en el país, pero una de las cosas que hemos intentado hacer ha sido influenciar el tipo de equipo anestésico que se usa para el Ministerio de Sanidad, ¿no? Para lo que usa el Ministerio de Sanidad en los hospitales públicos, especialmente en estos países de ingresos medios y bajos, ¿no? Y es importante para poder ver un cambio significativo también los factores de abandono. Uno de los temas que ha sido más importante es los costes tan significativos que se añaden cuando es un equipo que tiene un capnógrafo incluido. En septiembre del 2003, Livebox y Smile Train, junto con la Sociedad de Anestesistas de Uganda, hizo un taller sobre capnografía, y lo que comentaba la doctora Evans, que ha mencionado ese trabajo de Livebox para poder
llegar a hacer ese trabajo junto con el Smile Train y efectivamente es algo que se ha estudiado, no es tan caro, pero efectivamente no estaba tan disponible en el mercado. Y todas esas pequeñas cosas pues podían suponer un desafío para aquellos países con menos recursos, junto con el equipo. Entonces, en septiembre de 2023, pues esto se llevó a Uganda. Tuvimos este taller con Livebox y con Smile Train sobre usar un cosmógrafo, también tener material de formación que se ha ido desarrollando. Se formó a más de 80 anestesistas y por la sostenibilidad también teníamos que incluir alguna formación de formadores para poder expandir esto al resto del país. Hubo una gran acogida, se recibió muy bien por parte de los profesionales. Recibimos también unos 50 camnógrafos para los profesionales que asistieron a esta formación. Entonces, usamos esta oportunidad, esta formación, y junto con el Ministerio de Sanidad, algo que hemos conseguido hacer ahora, es que hay más personas, tanto anestesiólogos como cirujanos, tanto a nivel público como a nivel privado, que están pidiendo ese nuevo equipo, entre comillas. Entonces, como asociación, pues sí que vemos que tenemos que seguir trabajando para defenderlo y conseguir hablar de ese cambio que necesitamos para hacer que la anestesia sea más segura para los pacientes, sea anestesia o sea sedación en cualquier tipo de país. Muchas gracias, Tipi. Muchas gracias, doctora Nabuqueña. Efectivamente, es el reflejo claro de lo que está pasando en muchos de nuestros países de ingresos medios y bajos. La brecha está ahí y lo que hacen las sociedades de anestesiólogos, pues efectivamente es esa labor de defensa, ¿no? Algo que tenemos que conseguir que nuestros compañeros y compañeras lo hagan de manera conjunta para hacer esa defensa también a nivel político para que estos países tengan más acceso, ¿no? Tenemos ahora a la doctora Lizzie Gaga para saber cómo los datos nos puede ayudar en la evaluación de la brecha global de la capnografía y qué importancia tienen para cerrar esa brecha. Muchísimas gracias, Chipi. Gracias también a las compañeras que han hablado antes de mí, porque desde luego que me han facilitado muchísimo el trabajo. Tenemos muchísimos datos en cuanto a la distribución de la capnografía por todo el mundo. Y creo que podríamos hablar de tres fases diferentes, ¿no? En primer lugar, lo que ya sabemos, que mis compañeras ya lo han hecho de manera magnífica. La doctora Ángela nos ha hablado de lo que es la capnografía, el cómo nos hemos adaptado. La doctora Nabuqueña nos lo acaba de actualizar. Y también esta definición de lo que es una brecha, ¿no? El que esperamos que cuando una persona tiene una sedación, pues que haya acceso a esos capnógrafos y, bueno, pues tenemos entre el 50 y el 100% de estas zonas en todo el mundo de recursos medios y bajos, países de recursos medios y bajos, que no tienen acceso a este dispositivo. También tenemos otras barreras, por ejemplo, el tema del coste, la falta de contexto, de disponibilidad de equipos o incluso de formación. Pero me alegra saber que, aparte de conocer todo esto, pues la investigación que se ha ido haciendo nos ha llevado a una solución. Creemos que es una solución potencial, que es un equipo que es el capnógrafo, que es un monitor dual, que es tanto pulso oxímetro como capnógrafo, que lo hemos visto antes de Livebox. Tiene bajos costes, es una máquina que se puede adquirir, se puede usar también en pediátrico y también en países de recursos medios y bajos. Esto es lo que sabemos según los datos que tenemos y en las investigaciones de las que disponemos. Pero que queremos saber es pues la escala del problema a nivel global. Hace poco, en un viaje de uno de nuestros países socios, pues vemos que es
la ley la que habla de que esa disponibilidad pues no es tan obvia como podríamos pensar en esos países que tienen más recursos, ¿no? Y sabemos que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, esto es necesario para saber qué es lo que queremos hacer. ¿Y qué queremos hacer? Pues asegurarnos de saber cuál es el problema con el que estamos lidiando también a nivel global. También el impacto de un punto de vista de la implementación, de la puesta en marcha. También esa línea inicial de la que partimos para hacer también, bueno, ese propósito de evaluación interna. Hace tiene que pasar un tiempo antes de ver un impacto efectivamente, pero tenemos que saber si estamos haciendo algo o no. Y la pregunta es ¿cómo? Lo sabemos. Pues Smile Train, la WFSA y Livebox, junto con otros socios que ya se han mencionado previamente por parte de la doctora Enright, que esperemos que más allá del proyecto acaben siendo esa coalición por la que abogaba Angela, pues sí que están cuantificando esa brecha de los capnógrafos a nivel mundial. Por eso los datos son cruciales para poder saber exactamente en qué punto nos encontramos. Vemos por qué es importante la capnografía, pero queremos saber si la gente que toma las decisiones también es consciente de esta importancia. Lo necesitamos para esa defensa. Y en términos de defensa, pues queremos hablar con organizaciones internacionales, con gobiernos y específicamente con los ministerios de sanidad y los equipos que saben qué es lo que está sucediendo. Y en cuanto a capnografía, pues la WFSA, Livebox y SmileTrain no lo pueden hacer solos. Entonces, efectivamente, la única manera es poder enseñar las causas por las que lo hacemos, que otras organizaciones se unan a nosotras y ver y hablar con el resto de compañeros, de socios que tenemos para conseguir que la capnografía pues, puede llegar a todos los rincones del mundo. Muchísimas gracias, doctora Igaga. Efectivamente, tenemos que usar los datos para poder conseguir una diferencia. Ahora vamos a escuchar a la doctora Halo Glor para qué necesidad hay de que se actualicen las directrices mundiales o las normas internacionales sobre anestesia y si queremos que se reconozca la capnografía, que es esencial para la cirugía y la anestesia seguras en entornos de bajos recursos y cómo poder llevarlo a otro nivel. Muchísimas gracias. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Antes que nada, agradezco la invitación de Livebox y Smile Train, dándome esta oportunidad de representar a la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos WFCA en esta semana de capnografía. Y gracias por la pregunta, Cipi, la cual considero de suma importancia. Empezaré diciendo que es crucial el actualizar las guías mundiales de anestesia para incluir la capnografía como esencial. Y de igual forma, cambiar las políticas de salud, entre otras, con el mismo fin. Algunas de esas recomendaciones globales para galvanizar el acceso a la capnografía ya se han mencionado y una de ellas es las normas internacionales para la práctica segura de la anestesia. La Federación Mundial, junto con la OMS, elaboraron estas normas internacionales para la práctica segura de la anestesia en el 2018 publicadas y que incluían la oximetría de pulso y la capnografía. Es importante ver que en estas normas internacionales la OMS no utiliza la palabra mandatorio o obligatorio, sino que en su lugar utiliza la frase altamente recomendada como un equivalente funcional. Unos cuantos enunciados que podemos citar aquí son en relación al tema es que en estas normas de la OMS y de la Federación Mundial se establece, por ejemplo, que si se usa un tubo traqueal, la ubicación correcta debe verificarse por auscultación. Y eso está como altamente recomendado. La confirmación de la colocación correcta de ese tubo traqueal por detección de dióxido de carbono, es decir, capnografía sin despliegue de onda o por colorimetría, también está altamente recomendada.
Y la capnografía con despliegue continuo de la onda será altamente recomendada cuando se disponga de dispositivos adecuadamente robustos y a un precio accesible. Y allí en el documento se alienta a los fabricantes de equipos a abordar urgentemente esta deficiencia. Y aquí es donde estamos. Entonces, por otro lado, también la ISO, o sea, la Organización Internacional de Normalización o Estandarización, establecen como recomendaciones establecen en el 2018 las recomendaciones para la fabricación de dispositivos de detección de CO2 o capnómetros. Es el ISO 8061-255 del 2018. O sea, son muchas las organizaciones en todos los continentes que avalan la capnografía y que han publicado el respaldo o la evidencia clínica del porqué de este avalaje. Sociedades profesionales, locales, nacionales, internacionales, mundiales, regionales, sociedades médicas en general, de especialidades clínicas y también de poblaciones especiales, por ejemplo, pediatría, obstetricia, cuidados críticos, sociedades de emergencia, sociedades de cardiología, sociedades en general, sociedades paramédicas, incluso sociedades de vía aérea difícil, sociedades de investigación, como también organizaciones de control de calidad y de evaluaciones de sistemas de salud y de hospitales, como la Joint Commission, los veteranos de los Estados Unidos. Bueno, o sea que así puedo continuar sin fin, ¿verdad? Muchas organizaciones avalando el uso de la capnografía. También la WFCA publicó en el 2021 las especificaciones mínimas del capnómetro, donde Gelb y colaboradores piden en el 2021 a la industria que reduzca los costes y logre una situación en la que todos salgamos ganando mediante diseño y entrega de tecnología de un capnómetro de fácil disponibilidad a bajo costo, con alta durabilidad y mantenimiento sencillo, así como un suministro económico y simple de los consumibles. Entonces, estamos en ese momento. Esas especificaciones mínimas del capnómetro de 2021 de la WFCA se basa en las especificaciones de capnómetro que les mencioné antes de la ISO. Habiendo dicho esto, cabe la pregunta, ¿debe la capnografía seguir el mismo camino de la pulsioximetría? Porque la oximetría de pulso fue el primer monitor elegido cuando se consideró la introducción de equipos esenciales de monitoreo de anestesia en los países de bajo ingreso, debido a su facilidad de uso y su aplicabilidad a todos los pacientes. La OMS convocó en el 2008 o antes, un poco antes, una consulta internacional sobre la oximetría y publicó el informe de la reunión y del proyecto Global Pulse Oximetry en octubre de ese año, del 2008. Y fue tan exitosa la introducción junto con un paquete de capacitación en los países de bajo y mediano ingreso que más tarde Lifebox también se une a este proyecto y así lleva una mayor disponibilidad de oxímetros de pulso para estos pacientes sometidos a anestesia general en los países de recursos limitados. La iniciativa de oximetría global reveló hace más de una década que los proveedores de anestesia en los países de bajo y mediano ingreso consideraban el uso perioperatorio de la oximetría como esencial para la seguridad del paciente. Y una experiencia así tuvimos en Honduras en el 2012, un proyecto implementado por la Universidad de Florida, Lifebox y la Sociedad Hondureña de Anestesiólogos, SHAR. Llevamos a cero la brecha de oximetría a nivel nacional en los hospitales públicos en el agosto del 2012. No solo un oxímetro por quirófano, sino también un oxímetro por cada cama de recuperación posanestésica. Este proyecto se acompañó de capacitación de personal de sala de operaciones. Y hace poco sacamos el mapeo de capnografía en Honduras y me llama la atención lo que Mary comenta, que ellos en Kenia en Uganda, perdón, tienen el 85% de brecha. Nuestro déficit o nuestra brecha salió del 83% de capnógrafos en los hospitales públicos. A diferencia de la oximetría de pulso, la capnometría... Thank you, Dr. Hila.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Thank you, Dr. Haylock, and sorry Muchas for gracias, the doctora Haylock. very Muchas gracias por esta difficult, presentación, pero pedimos disculpas porque tenemos que seguir avanzando. for your contributions, all the speakers, you have done very, very well. La verdad es que tengo que dar las gracias a todos y todas las ponentes. Espero que les haya parecido de utilidad, espero que les haya parecido fructífera esta campaña y espero que todos y todas nos involucremos para reducir esta brecha en la capnografía. A continuación, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Antes de dar un minutito a nuestras ponentes para que hagan una última declaración. Si tienen alguna pregunta, tienen que poner las preguntas en el chat y las iremos leyendo, ¿de acuerdo? There's one person who had asked about the cost of the capnography. Alguien nos había preguntado acerca del coste del capnógrafo. El dispositivo que tienen Lifebox y Smile Train cuesta $1,000. Somebody said it's less than the cost of a smartphone. Bueno, como alguien decía, es lo mismo que un smartphone. Así que esperamos que muchas personas estén dispuestas a hacer donaciones y que también los compren para sus respectivas instalaciones. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, tenemos otras preguntas. Aquí tenemos una pregunta de Roberto que dice, para medir la capnografía en sedación sin tubo, ¿hay algún dispositivo especial de fácil acceso? Sí, puedo responder yo. Vale, Roberto, una excelente pregunta. Pues en cuanto al tubo, sí que hay un tubo específico que se puede utilizar para conectarse al dispositivo y esto te permite poder brindar el oxígeno y medir también el CO2 en Title. Y si no se tiene ese tubo específico, que bueno, mucha gente no lo tiene, pues se puede hacer una adaptación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo podemos explicar sin ningún problema. Y aquí el mensaje clave es, se puede utilizar tubo específico, simple y ponerlo junto con la máscara facial para así poder capturar CO2. Entonces, sí, el dispositivo se puede utilizar de ese modo. And thank you very much. I see somebody else commenting about its Muy bien, use. muchas gracias. Veo que también alguien más está preguntando si se utiliza en pacientes adultos. It is possible to use it Pues sí, es posible utilizarlo en pacientes adultos. anybody in the audience who would like to share their experience No sé si alguien about access to querría compartir su experiencia acerca del acceso a la capnografía. anybody in the audience who wants to share something about ¿Alguien del público que quiera compartir sus experiencias? We have Rua, who's written a comment from Sudan. Tenemos a Rua Abdel Salam, que está hablando sobre la falta de acceso que sufren en Sudán. Rua Abdesalam. Rua Abdel Salam, ¿quieres intervenir? Unmute and speak. Puedes activar el micro e intervenir. Salam alaikum. Buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Soy Rua Abdel Salam, soy de Sudán y, en primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores por esta sesión. Nosotros tenemos una disponibilidad muy limitada de capnografía. Solamente está presente en algunos hospitales privados y prácticamente, pues, en los hospitales públicos gubernamentales, en casi todos, no tenemos capnógrafos. Sí que tenemos algunos pulsoxímetros y monitoreo de la presión arterial, entonces espero que pueda terminar de una vez por todas la guerra y que podamos mejorar nuestro sistema sanitario, que podamos tener un mayor acceso. Muchísimas gracias a todos y a todas. Tenemos también a Mohamed de Somalilandia que nos pregunta si hay algún programa para respaldar la capnografía en los países de bajos ingresos.
Igual le pido a la doctora Enright que nos responda a esta pregunta, por favor. Muchas gracias, doctor Abdi. Bueno, pues ojalá pudiéramos tener una fundación rica que nos permitiera brindar estos dispositivos a todo el mundo, pero como no es el caso, lastimosamente, pues vamos a intentar hacer una campaña de financiación y vamos a emprender otros esfuerzos para poder entregar capnógrafos a aquellos que más lo necesiten. Sabemos que es una labor muy laboriosa, muy complicada y sabemos que las sociedades de anestesiología, los distintos grupos, los anestesiólogos en algunas áreas, en algunos países, sobre todo donde estos monitores no están disponibles, pues claro, son anestesiólogos que tienen que defender ante sus propias administraciones qué es lo que necesitan. Tienen que presentarlo a los ministerios de salud. Tienen que hablar de la importancia de tener estos capnógrafos y tienen que explicar el número de vidas que se van a salvar. Como decía nuestra compañera de Uganda, han llevado este tema ante los ministerios y por eso a mí me parece que tener una coalición sería de suma importancia. Si la WFSA dice que es importante, pues lo tendremos. Si las sociedades de anestesiología dicen que es importante, si conseguimos que los cirujanos, las sociedades de obstetricia, las sociedades de enfermería, que haya muchas voces que defiendan lo mismo y que luchen por ello, pues al final aquellas personas que mueven los hilos y las administraciones tendrán que escucharnos. Como decía Carolina, todo esto comenzó cuando, claro, prácticamente nadie tenía acceso a la capnografía. La gente es que ni siquiera le daba importancia, no se reconocía lo buenos que eran estos dispositivos. Y ahora estamos hablando de la capnografía y nos dirigimos a los participantes. ¿Cuántos tenéis pulsoxímetros? Cuando hablamos con la gente en las formaciones, ahora prácticamente todo el mundo levanta la mano. Y es así como tenemos que seguir, es lo que tenemos que defender. Nos ha llevado 10 años, nos ha llevado una década tener éxito con la pulsoximetría. Bueno, muchas gracias, doctora Enright, por la respuesta. Efectivamente, se necesita mucho trabajo. Y ahora me gustaría que nos responda la doctora Mubarak, porque igual nos puede dar una opinión en relación a lo que comentaba Mubarak. Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Mohamed Mubarak, estoy en Somalilandia. Y hace una semana, después de una encuesta sobre la disponibilidad de capnografía en Somalilandia, me di cuenta de que un 55% cuenta con pulsoxímetros. Ahora lo que tenemos que defender en Somalilandia es un mayor acceso a la capnografía. Sabemos que hay algunos hospitales que no se lo pueden permitir. Entonces, ahora, junto con mis colegas, pues podríamos hacer una especie de campaña de financiación para Somalilandia para que al menos se cuente con uno o dos capnógrafos en los hospitales. Estábamos hablando del 55%, hay 9 capnógrafos para la población total que tenemos en el país. Entonces, estamos hablando de 3,5 millones de habitantes en este país. Bueno, muchas gracias, Mubarak. Efectivamente, necesitamos un plan que funcione. Y Nicole creo que nos preguntaba sobre el proceso. Bueno, yo creo que tenemos que ver cómo lo podemos hacer a través de las sociedades nacionales. Muchas gracias, Mubarak, por tu contribución. Y luego Nicole nos preguntaba por el proceso.
Tal y como ha hecho Uganda, podríamos ver si podemos unir a las sociedades de anestesiología e incluir a los médicos, a los no médicos, unir a todo el mundo para tener una fuerte voz, una voz sólida, unida, para defender la necesidad de los capnógrafos. Y ahora, como no nos queda mucho tiempo, me gustaría volver a las panelistas para que cada una de ellas nos pueda hacer una observación, porque vamos a ir terminando la reunión. Y les voy a pedir que sean muy breves, por favor, simplemente como una especie de última declaración de observación final, y si tenéis alguna pregunta, pues las podéis poner en el chat y trataremos de responderos. Adelante, doctora Enright, observaciones finales. Muchas gracias, Zipi. Bueno, pues en una frase lo que me gustaría decir es que tenemos que construir una coalición para la capnografía, allá donde trabajemos. Muchísimas gracias, doctora Enright. Doctora Evans, defender, defender y defender. Estoy completamente de acuerdo con la doctora Enright. Cuanto más le podamos contar a la gente acerca de este problema y cuanto más lo puedan entender, pues más fondos podremos conseguir y más dispositivos podremos distribuir. Muchísimas gracias. La verdad es que me encanta lo breves que estáis siendo, yendo ahí al grano. Así es, muy bien. Ahora, doctora Nabukenia, está silenciada. Tenemos que hablar con las asociaciones nacionales, tenemos que luchar, tenemos que defender, hablar con los hospitales, con las administraciones, con los equipos directivos, con los cirujanos con los que trabajamos. Hay que defender y luchar por ello en todos los lugares. Muchas gracias. Doctora Igaga, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, os necesitamos a vosotros. No podemos hacer esto solos, no podemos hacerlo solas. Y alguien en el chat ha dejado un formulario. Entonces, si queréis uniros al grupo de trabajo de capnografía que se centra en la defensa y en la investigación, escribidnos y, pues sin duda, os informaremos de cómo podemos conseguir impulsar esta campaña. Muchísimas gracias, doctora Igaga. Adelante, doctora Haylock. Gracias. Ocuparé las mismas 3 palabras que se usan en la Federación Mundial, las palabras estratégicas: educación, colaboración conjunta y la abogacía o la defensa de la mundial. El éxito de cualquier tecnología de monitorización de la anestesia depende de un personal, de la presencia de un personal de anestesiología especializado y capacitado. Entonces, esa formación es fundamental. Deben incluirse en todos los entrenamientos de anestesia del mundo. Y termino diciendo que en la OMS, el gran lema que acabamos de estar en la Asamblea Mundial de la OMS fue salud para todos. Entonces, de igual manera, tomo esas palabras y diré que salud para todos significa adoptar la capnografía para todos. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, doctora Haylock. Muchas gracias a todas nuestras panelistas. Y ahora nos quedan un par de cositas. Bueno, tenemos que conseguir financiación para que se puedan llevar estos capnógrafos a los lugares donde más se necesitan y donde no están presentes. Y además tenemos que hacer formaciones para explicar cómo se utilizan estos capnógrafos. Así que ahora le voy a dar la palabra a Kitty para que nos explique estas iniciativas. Adelante, Kitty. Muchísimas gracias, Tipi. Bueno, pues tenemos un curso online de acceso abierto sobre capnografía. Nos encantaría que le echéis un vistazo y que nos deis vuestro feedback. Es una campaña junto con SmileTrain y voy a dejar el link en el chat en cuestión de segundos para que le podáis echar un vistazo. Muchísimas gracias, Kitty. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias a nuestras fantásticas panelistas. Y no sé si hay alguien más que quiera decir algo antes de ir cerrando esta sesión. No sé si alguna de nuestras panelistas quiere añadir algo más, si quieren comentar algo, algo que se hayan dejado en el tintero. Bueno, no veo ninguna mano levantada. Ah, no, veo que Kitty quiere decir algo. Trying to scroll up in the chat.
No, estaba mirando el chat y estaba viendo si hay alguien que haya levantado la mano que quiera intervenir. Sí, y la doctora Igaga ha levantado también la mano. Sí, adelante, Liz. Es que no había visto tu mano levantada, disculpas. Simplemente me gustaría hacer hincapié en que, bueno, todas las panelistas han mencionado algo que es la defensa. Y tenemos un grupo de defensa. Estamos en la fase de inicio. Y bueno, si habéis puesto vuestro correo en el formulario que hemos dejado en el chat, pues os contactaremos. Y también nos contactaremos por correo y bueno, os animamos a que os unáis porque verdaderamente necesitamos vuestra ayuda y es la clave para cerrar esta brecha. Necesitamos esta abogacía, esta defensa. No, I can't find them. I believe it was Kitty, ¿has encontrado lo que buscabas? No, pues la verdad es que no. You found them? yes. Still on? Would you like to unmute and say what you wanted to say? La persona que quería intervenir, si quieres, puedes activar el micro. They might no longer be on. A lo mejor ya no tenemos a la persona conectada. Can you hear us? Cristian está silenciado, no sé si nos escuchas. Puedes hablar, We can hear you now. si lo deseas. Sí, ahora te escuchamos. Okay, Houston. I come from Burundi, but now I'm Soy de Burundi. La intérprete se disculpa, pero se está cortando el sonido y no podemos proporcionar interpretación simultánea. Todas las panelistas hablaban de que hay que defender la capnografía. Me parece que alguien decía que los dispositivos de anestesia son muy caros, pero no opino lo mismo. Los equipos de cirugía o neurocirugía sí que son muy costosos, pero los de anestesia en realidad no. Así que tenemos que hablar con nuestros líderes, tenemos que dirigirnos a ellos. Tenemos que explicarles la importancia de la capnografía y tenemos que conseguir que nos escuchen. La intérprete se disculpa, pero se está volviendo a cortar el sonido. We can make a change to a safe anesthesia and surgery. That is what I would like to say, and to invite Thank you. people to advocate about anesthesia, especially for don't have any pediatric anesthesiologist. So I think that after this master's, I would like to appreciate to join a fellowship program, if possible. Tenemos que seguir haciendo incidencia y tenemos que centrarnos en todos los programas que haya de concienciación e información. Muchísimas gracias. Gracias también a todos los asistentes que se han unido a esta causa. 1.000.000 de gracias también a nuestras panelistas, porque sabemos que lo que hemos estado tratando hoy es de suma importancia para la seguridad de nuestros pacientes. Damos las gracias también a Livebox, a Smile Train y a la WFSA por los esfuerzos que han llevado a cabo. Van a lanzar una convocatoria para firmar una carta que defienda el reconocimiento de la capnografía como un monitor esencial para una anestesia segura de cara al Congreso de Anestesia Africano que se va a celebrar en los próximos meses. Os contactaremos para que os unáis a esta campaña. Y tal y como hemos explicado, para nosotros es de suma importancia defender, defender y defender. Es lo que tenemos que hacer y tenemos que utilizar cada oportunidad que tengamos para seguir con esta defensa. Muchísimas gracias a todo el mundo. Os mandaremos la grabación de esta sesión y la recibiréis muy prontito en vuestros correos. Muchísimas gracias de nuevo y si fuera posible, me